en el último capítulo de nuestro amado libro de Génesis. Vamos a leer los últimos 16 versículos de este libro. Un poco de nostalgia lo vamos a dejar atrás. Libro hermoso, el cual hemos aprendido. Mucho hemos aprendido. Bueno, al menos yo he aprendido mucho. Espero que ustedes también. Acompáñenme en una breve oración, por favor, primero. Padre nuestro, gracias te damos. Qué misericordia tan extraordinaria has mostrado con cada uno de nosotros al traernos a tu Hijo amado, concediéndonos arrepentimiento y fe. Es obra de tu pura gracia, de tu soberanía, de lo bondadoso, lo amoroso y lo bueno que tú eres. Gracias pues te damos por seguirnos permitiendo acercarnos a tu palabra inspirada, tu palabra poderosa, que tiene los mismos atributos que tú tienes. Gracias porque por ella tú nos has hecho nacer de nuevo y nos sigues santificando aún más a través de ella. Y esa santificación no es otra cosa que transformar nuestro carácter a la semejanza de Cristo, el varón perfecto. Por eso nos acercamos a ti reverentemente, pidiendo tu gracia, pidiendo que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas día tras día, porque tenemos una lucha contra nuestro propio pecado y anhelamos en nuestro corazón parecernos más a tu Hijo. Ayúdanos pues, ayúdanos. Hoy que nos estamos acercando ya a tu palabra, en la confesión nos acercamos a tu palabra, en esta clase bíblica nos vamos a acercar a tu palabra, en la predicación de nuestro culto de adoración también nos vamos a acercar a tu palabra. Así que obra a través de ella, por favor. Que como está escrito, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada para todo aquello para lo cual envías día tras día a nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, capítulo 50 de Génesis. Vamos a leer los versículos 15 al 26. Los últimos 16 versículos de nuestro libro. ¿Estamos todos allí? Versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos:
yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y así termina nuestro libro. Fin del relato en Génesis. Y afortunadamente, hermanos, no es el fin de la Escritura, ¿verdad? Porque qué contraste tan marcado podemos notar entre cómo comenzó nuestro libro de Génesis, ¿cierto? Y cómo termina. Como en el capítulo 1 vemos a Dios como el creador de todas las cosas, creando la luz, creando todas las cosas, creando el polvo de la tierra al mismo hombre. Y vemos que al final termina ese hombre, ¿verdad? Uno de los prominentes hombres en un ataúd en Egipto. Pero menos mal, como les decía, que la Biblia tiene 1189 capítulos y solamente este es el número 50. Al final de nuestra Biblia termina en vida y vida eterna. Termina en luz. Termina mejor que como comenzamos. Y ahí podemos ver cómo la historia bíblica va creciendo, va creciendo, va creciendo. El plan de Dios va en ascenso. El plan de Dios es imparable hasta llegar a Cristo y continúa creciendo, amados hermanos, hasta que todos nosotros y todos los que sucedan nuestras generaciones, que también serán llamados por Dios, estemos en gloria eterna con Él. Así que nada de qué preocuparse, ¿cierto? Ese ataúd antes nos va a dar esperanza, ese ataúd nos va a dar alegría, porque si morimos como muere José, con la fe puesta en Cristo, y precisamente ese es el título que le he colocado a esta porción de la Escritura, José muriendo en Egipto, pero con la fe puesta en Cristo. Y eso va a ser la diferencia. Nosotros también de entrada les tengo que decir que estamos en un peregrinaje en este mundo. También estamos muriendo en este Egipto. Pero si la fe de nosotros verdaderamente ha sido puesta en Cristo, eso va a ser la gran diferencia entre los que no creen en Cristo y nosotros. Porque Dios también nos ha prometido llevarnos a nuestro Canaán prometido y lo hará. Lo hará. Porque si algo hemos podido notar en el libro de Génesis es que durante 6 veces se repite, y los patriarcas lo creyeron, que Dios es el Dios omnipotente. Significa que Dios es el Todopoderoso, el Shaddai en hebreo. Significa que Dios cumple sus promesas, que todo lo que está escrito lo podemos creer porque es el Dios poderoso quien ha inspirado esa palabra y Él tiene el poder en sí mismo para cumplir todo lo que promete. A diferencia de los hombres, no tenemos ningún poder. Nosotros hoy prometemos, mañana podemos fallar. Porque no tenemos el poder en sí mismo para nosotros cumplir lo que prometemos, pero Dios sí, Él tiene el poder en sí mismo para hacer todo lo que Él le place. Vamos a ver 3 cosas en este pasaje, tiene 3 movimientos estos últimos 16 versículos. Lo primero que vamos a ver es el sentimiento de culpa de los hermanos de José, los versículos 15 al 18. Este es el primer movimiento que tiene nuestro texto. Número 2, vamos a ver la sabia respuesta de José a sus hermanos, versículos 19 al 21. Y por último, el último movimiento que tiene nuestro texto es la fe de José manifestada hasta el día de su muerte, versículos 22 al 26. José ha sido un hombre de fe durante toda su vida, pero en el momento de su muerte él va a manifestar su mayor fe, como lo vamos a ver y lo vamos a comprobar por las Escrituras de que así es. Y ojalá, hermanos, Dios permita que también seamos así. El momento de nuestra muerte sea donde más manifestemos la fe, ¿cierto? Nuestra fe debe ir creciendo, creciendo. Y se supone que a la medida que vamos creciendo, ¿verdad? También en edad, y llegamos al momento de nuestra muerte, entonces nuestra fe debe estar en su mayor esplendor, así como lo tuvo José. Entonces vamos al primer encabezado de nuestro texto, el tiempo se da muy rápido. El sentimiento de culpa de los hermanos de José, versículos 15 al 18. Vamos allí a nuestro texto.
Dice el versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, ¿qué dijeron? Quizás nos aborrecerá ahora José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ahora los hermanos de José, ante la muerte de Jacob, les sobrevino un nuevo temor, ¿cierto? Como decir, Jacob era el que retenía que José ejerciera venganza contra nuestro pecado. Es que lo que le hicimos fue muy grave. Entonces ellos lo que piensan es eso. ¿Qué tal si el amor que José nos ha mostrado hasta ahora es solo porque nuestro padre está vivo? ¿Qué tal que sea hipócrita? Entonces esos sentimientos de culpa vienen a su corazón. Pero Jacob ya muerto y fuera de eso enterrado en Canaán, lejos de acá. Entonces es como que esa barrera, ellos creían que eso se había quitado, ¿cierto? Ya José podía ahora tomar venganza. Ya no hay nadie que lo retenga. Ese es el pensamiento. Esos son los temores ahora que vienen al corazón de ellos. Es que lo que le hicimos no fue cualquier cosa. Podrían ellos pensar, ¿cierto? Y fue verdad, lo que le hicieron no fue cualquier cosa. Quisimos matarlo. ¿Se acuerdan? Quisimos matarlo. Luego lo vendimos como esclavo, a pesar de que él nos rogó con tan solo 17 años, como lo pudimos ver en textos anteriores. Él les ruega allí que no hagan semejante pecado, sin embargo ellos no lo escuchan. Todos mis hermanos y todos nosotros, en sus conciencias culpables, todos ellos, sus conciencias culpables, en sus conciencias culpables, ¿qué pasa? Los lleva a subestimar o menospreciar muy gravemente la realidad y autenticidad del perdón y del afecto genuino que José había mostrado hacia ellos. Como les decía, ellos de pronto piensan que José hasta ahora ha fingido eso. Los lleva a subestimar ese arrepentimiento y ese perdón que José les ha mostrado. Pero José, hermanos, podemos comprobar que sí los había perdonado de corazón sincero. Él no era como su tío Esaú, ¿se acuerdan? Eso sí lo vimos, ¿verdad? Su tío Esaú, él se llena de ira contra Jacob, su hermano, por haberle cogido la primogenitura, y ese sí en su corazón, ¿qué piensa? Ya llegarán los días del luto de mi padre y entonces me vengaré de mi hermano. Pero no, José es distinto. ¿Se acuerdan la predicación que vimos allí en el capítulo 49 de él? Como en esa profecía, Jacob dice que él es rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos llegan hasta el muro, es decir, él lo ve como un hombre lleno de frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Escritura. De verdad en su corazón ha sido transformado. Él no tiene ningún deseo de venganza acerca de ellos, pero ellos piensan que sí. Y podemos notar, hermanos, que los actos de bondad que ellos habían hecho no los libró de la culpa que ellos sentían en su corazón por ese pecado que ellos habían cometido contra su hermano José. Ya ellos habían tenido también unas obras de arrepentimiento, ellos ya habían llorado, se habían arrepentido, pero eso no los libró de la culpa en su corazón. Ellos sabían que lo que habían hecho era muy grave. A nosotros también nos pasa, ¿verdad? También nos pasa con nuestro Dios. La culpa también muchas veces a nosotros nos hace creer que la justicia de Dios viene por nosotros en cualquier momento. ¿No le ha pasado a usted que a veces le viene una enfermedad y usted lo primero que viene es, de pronto puede ser por aquel pecado, de pronto puede ser por una reprensión del Señor? Yo no digo que el Señor no haga esas cosas a veces, pero en la mayoría de las veces es porque todavía hay ese sentimiento de culpa en nosotros, ese sentimiento de culpa. La psicología moderna, entonces, ¿qué enseña en ese aspecto? Es que tú tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Pero eso es bíblico? No. Lo único que necesitamos entender, y lo único que necesitaban entender los hermanos de José, era entender el valor y la profundidad del perdón de Cristo. Es lo único que sirve para librarnos de la culpa. ¿Y qué significa eso? Bueno, que cuando yo veo o tengo un sentimiento de culpa, pero veo la grandeza de aquel que murió por mí,
cuando yo entiendo que Dios ni siquiera lo escatimó a él, sino que lo dio en rescate por mí, que su valor sobrepasa todas las cosas, yo puedo ver, oh, qué profundo es el amor de Dios. Yo puedo ver qué profundo es mi pecado, es cierto. Pero cuando veo a Cristo más grande que mi propio pecado, eso es lo que trae quietud a mi conciencia. Cristo Jesús, su obra perfecta en la cruz, su valor, su sangre derramada, es la que nos libra a nosotros de esos sentimientos, porque a nosotros también nos pasa. ¿Sí o no? Nos pasa y mucho. Y es un indicador que nos falta entender la profundidad otra vez del valor del perdón de Cristo otorgado cuando Él muere. Y otra vez, Romanos 8 es excelente para entender esto. La escritura allí, el mismo Pablo escribiéndolo a los romanos dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿has entendido eso? Si Él dio a su propio Hijo, lo amado de Dios, así como el amado profundamente por Jacob era su hijo José, de la misma manera el amado, el único amado por Dios era ¿quién? Su Hijo, su propio Hijo. Dios solamente ama de manera perfecta a su propio Hijo, pero ahora piensa, si lo entregó por nosotros, ¿nos va a castigar ahora por nuestro pecado? ¿No? Es decir, lo entregó, pero dejó algo Dios allí como oculto de que esto sí no te lo perdono. Eso es sencillamente imposible. Entonces, hermanos, nos podemos acordar que José es solo una sombra muy pequeña del Mesías prometido y del perdón profundo de Cristo por nuestro pecado hacia Él. Si José perdonó a sus hermanos siendo pecador, ¿cuánto más Cristo, limpio del pecado, nos ha perdonado también como nuestro hermano mayor del pecado que cometimos contra Él? Y esa es una enseñanza maravillosa que podemos sacar, extraer de este pasaje, porque también esos pensamientos vienen a nosotros muchas veces. ¿Será que Dios sí me perdonó? ¿Será que Dios me ha perdonado mi pecado tan grave? Ahorita veíamos esa pregunta, ¿verdad? En la confesión de fe. Ese pecado arraigado que tengo en mi corazón, ¿será que Cristo me lo ha perdonado? Isaías, en el capítulo 1, de los versículos 2 al 4, el Señor Dios comienza haciendo una denuncia muy grave del pecado de su pueblo. En el versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. También le pasó a Dios, ¿cierto? Le pasa a Dios. Crió hijos, los engrandece, pero ellos se rebelan contra Él. Y miren la comparación que hace. Aquí pone al hombre depravado en sus pecados por debajo del burro y del buey. Miren lo que dice el versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Lo está colocando por debajo. En la denuncia del pecado lo está colocando debajo del buey y del asno. Miren el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel. Ese es el pecado grave. Y se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Esa es la denuncia del Señor. Ese es el pecado grave del hombre. Eso es lo que lo hace al hombre ser una generación pecadora, cargado de maldad, generación de malignos, depravados. Y el pecado es que el hombre deja a Dios y lo provoca a ira al Dios Santo, cosa que ni los animales hacen. ¿Se da cuenta? La gravedad de la denuncia que el Señor está diciendo aquí. Pero qué alivio, qué bálsamo, cuando en el mismo capítulo, en el versículo 18, dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y uno se quedaría ahí en el texto y no lo entiende hasta que llega al capítulo 53. En el capítulo 53, ¿qué encontramos? Que la gravedad de la denuncia de los versículos 3, del 2 al 4, y cómo Dios nos reconcilia en el versículo 18, venid luego y estemos a cuentas, es porque han metido a su Hijo en la ecuación.
y porque cargó en su Hijo el pecado de todo su pueblo. Eso es lo que dice Isaías 53 en el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el alivio, hermanos. Ese es el alivio. La gravedad de nuestro pecado, la Escritura no la oculta. La gravedad del pecado de los hermanos de José no estaba oculto a los ojos de Dios, pero su perdón es mucho más extraordinario. Su gracia sobrepasó los límites de nuestro pecado. En Mateo 12:31, el Mesías prometido ya encarnado, Cristo Jesús, él mismo declara: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Te has detenido tú alguna vez allí, hermano, a entender el perdón del Señor en este texto? Él está diciendo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No hay nada que Él no pueda perdonar, ¿cierto? Excepto lo que el mismo texto dice: la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué era la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, era rechazar abiertamente ante la evidencia a Cristo. En la actualidad ese pecado es rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo. Aquel que rechaza a Cristo pues ya está condenado a muerte. ¿Por qué? Porque ha rechazado el único medio que Dios ha puesto entre Dios y los hombres para hacer la paz. Entonces una persona que rechaza abiertamente a Cristo, ante la evidencia, esa persona comete la blasfemia contra el Espíritu Santo en nuestros días. Pero, hermanos, quise traer esos textos a colación, porque al igual que los hermanos de José, nosotros también muchas veces dudamos del perdón del Señor. Y es bueno que nosotros profundicemos qué dice la Escritura acerca de ese perdón. Es profundo. Es grande, porque el Señor, otra vez, quiero repetir esto, nos perdona en base a la obra que Cristo hizo en la cruz. El perfecto Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el que vale más que todas las cosas juntas, que todos los universos juntos, fue clavado en una cruz por mi pecado, y ese precio fue tan grande que no queda ningún pecado que Dios no nos haya perdonado. ¿Lo creemos de corazón eso? Hay que creerlo, hay que creerlo. Spurgeon hacía una analogía con respecto a esto para entender esa profundidad del perdón del Señor. Él decía que así como las aguas del diluvio, ¿se acuerdan? Cubrieron hasta los montes más altos, con mayor medida la sangre de Cristo, cuando fue derramada, cubrió hasta el mayor de nuestros pecados, aún más. Y eso es interesante verlo. Ante esto, es decir, con ese sentimiento de culpa, ¿qué hacen los hermanos de José? Bueno, el versículo 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. José, conmovido nuevamente, mostrando humildad, ¿verdad? Es algo que ha caracterizado la vida de José, un hombre humilde, un hombre lleno del Espíritu, un hombre que da fruto en su tiempo, como lo vimos en clases pasadas, un hombre que está cimentado sobre una fuente eterna que es el mismo Dios poderoso. Él, ante esta petición de sus hermanos, ante ver que los hermanos todavía creen que él alberga algún resentimiento contra ellos, lo que hace es que llora por ellos. Pero también puede comprobar que ellos se han arrepentido verdaderamente, ¿cierto? Como lo veíamos en la confesión, no en todos pasa esto, no en todos tienen ese mismo arrepentimiento traumático, como lo explicaba nuestro hermano o la confesión ahorita en el párrafo que veíamos, ¿cierto? No todos, hay algunos que ni siquiera han llorado por su arrepentimiento, lo cual no significa que no sean arrepentidos. ¿Sí me hago entender? No podemos encasillar, ¿cierto? Que todos tenemos que tener este arrepentimiento así, llorar y conmovernos para decir: yo sí lo tuve, tú no, entonces tú no estás arrepentido. No. Eso es lo que también nos quería enseñar la confesión o los reformadores con ese párrafo 1, cuando veíamos la clase ahorita, ¿cierto?
Entonces él comprueba también a través de esto esa confesión de pecados de sus hermanos que es sincera. Versículo 18 dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ese es un eco, ¿verdad? Leve del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo pródigo cuando reconoce su pecado ante su padre, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿cierto? Hazme como el menor de tus jornaleros, allí como el más sencillo allí. ¿Cierto? Eso es un eco aquí. Ellos vienen y se postran delante de él y dicen, henos aquí por siervos tuyos. Ni siquiera nos llames hermanos, haznos esclavos, ponnos a trabajar, ponnos a hacer lo que tú quieras, pero no tomes venganza contra nosotros. Pero José, obviamente, él no albergaba ningún sentimiento de venganza hacia ellos. ¿Qué responde entonces José ante esto? Es decir, ante este temor de sus hermanos. Ya sabemos que no está pensando en ninguna venganza, por decir algo. Y eso nos lleva a este segundo encabezado, la sabia respuesta de José a sus hermanos, versículos del 19 al 21. Miren el versículo 19. Y le respondió José, no temáis. Qué ternura la de José, ¿cierto? No temáis. Inclusive, creo que esta expresión, si no estoy mal, está más de 300 veces en la Escritura. Esta expresión, no temáis, no temáis. Y él la utiliza aquí, no teman, hermanos, nada que temer. No hay ninguna posibilidad, no hay la menor posibilidad de que yo tome venganza contra ustedes. No lo hay. Él entiende que todo es el plan de Dios, como lo vamos a ver ahorita. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Es lo que responde. ¿Acaso yo soy el de las venganzas? ¿Acuerden quién es el de las venganzas? Mía es la venganza, yo daré el pago. Eso lo dice el Señor, ¿cierto? Y Dios nos manda, ahí en Romanos, ¿cierto? Que aquellos que nos hacen mal, ¿cómo tenemos que hacerles? Bien. Difícil, ¿cierto? Pero ¿qué nos manda el Señor con aquellos que nos han hecho mal? Hacerles el bien. Hazles el bien. Hazles el bien. Sé como Cristo. Es más, hermanos, es una de las maneras más eficaces y prominentes, por así decirlo, de nosotros mostrar que verdaderamente estamos en Cristo. Eso fue lo que Él hizo. Eso fue lo que Él hizo. A pesar del pecado que hicimos contra Él, que fue gravemente, Él nos ha perdonado y también nos dice, no temáis, no temáis. Dejé la venganza. Yo podía hacer venganza, Él podía hacer venganza. Él es Dios Todopoderoso. Sin embargo, no lo hizo, optó por no hacerlo. Y eso es lo que está también queriendo decir aquí José. O sea, ni Dios siquiera toma venganza, ahora yo lo voy a hacer. Ni siquiera yo. Y va a pronunciar, hermanos, una respuesta sabia y teológica que ha traspasado la historia como la declaración clásica de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Ellos son responsables en realidad. Y es lo que va a decir, ¿cierto? Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Responsabilidad humana, ahí está. Ustedes hicieron eso, fue verdad. No es mentira. Ustedes pensaron mal contra mí, ustedes quisieron matarme. Eso no fue un chiste. Responsabilidad humana. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios, la soberanía de Dios, ahí está. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí está, hermanos, claramente. Es un texto clásico. En todos los libros donde usted habla de la soberanía de Dios, encuentra este texto como de primero. ¿Cierto? Que es una declaración clásica, teológica, de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Qué es lo que significa, hermanos? Que Dios transformó la maldad de un grupo de hombres en una obra maravillosa. Ese mal que ellos pensaron, Dios lo transformó en una obra maravillosa. Ya que José no solo salvó la vida incontable de personas del antiguo mundo del hambre, como lo vimos, sino que también testificó de Dios en medio de ese pueblo. Él glorificó a Dios en medio de esos pueblos. Él dio testimonio de fe. Y eso glorificó a Dios. Entonces Dios encaminó todo ese mal para bien y para mostrar su gloria en José y sus hermanos. Ellos llegaron al arrepentimiento también por la vida de José y por el fruto que él manifestó. El Señor desarrolló su plan misericordioso aún a través del plan maligno de los hombres. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Podemos observar, hermanos, a través de estos textos que Dios en las peores circunstancias provocadas por el hombre, Él las usa en su tierna providencia para mostrar bondad,
compasión, misericordia y su extraordinaria gloria. Las peores circunstancias de los hombres, lo que los hombres han pensado como mal, Él lo ha utilizado y lo podemos comprobar en el libro del Génesis. Pero el ejemplo más extraordinario obviamente de esto es ¿quién? La vida y la muerte de nuestro mejor y más perfecto José, Cristo, ¿cierto? Lo dije bien, ¿verdad? El ejemplo más extraordinario de esto es el mejor y más perfecto José, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. La maldad de los hombres trajo lo mejor de Dios. ¿Saben qué es lo mejor de Dios? La encarnación de su Hijo en medio nuestro. Quien es digno, quien es lleno de gracia y de verdad y quien nos da a conocer plenamente al Padre. Él dijo, nadie conoce al Padre si no es por mí, nadie va a Él. Y que conoce al Hijo, conoce al Padre. Porque Él lo da a conocer plenamente. Él tiene, como dice Hebreos, es la imagen exacta de la naturaleza del Señor. Él es la imagen perfecta, santa, igual a Dios, de la misma esencia que el Señor. Entonces Dios encaminó ese mal. Cuando los hombres entonces pensaron hacerle mal a Cristo también y acabar con su vida crucificándole en una cruz, ¿qué pasa? Dios encaminó también todo ese mal para hacer el mejor bien, para salvar a mucho pueblo, tan numeroso como las estrellas que están en el cielo, y ahí se cumpliría también esa promesa que Dios le hizo a Abraham tiempo atrás. ¿Haces parte de ese pueblo, hermanos? Claro que sí. Dios encaminó todo ese mal que los hombres pensaron hacer contra su Hijo, lo encamina bien, y en la cruz, hermano, en su sangre derramada, Él salva a mucho pueblo. Él salva a mucho pueblo, que somos nosotros, su iglesia. El mal que Adán y Eva pensaron y que hicieron, Dios lo encaminó también a bien, ¿se acuerdan? Algunos comentaristas de este texto dicen que este es el texto, uno de los textos centrales de Génesis, estoy también de acuerdo con eso. Y podemos mirar eso, hermanos, todo lo que ellos pensaron. Adán y Eva pensaron ser igual a Dios, eso fue lo que les llamó la atención, ¿cierto? Ellos quisieron igual a Dios, eso es un mal. Ellos comen, desobedecen al Señor. Pero ese mal que ellos pensaron e hicieron, Dios también lo encaminó a bien. Hay algunos que han dicho, bendita caída, qué bueno la caída. Porque a través de eso, Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. Un ejemplo, en el huerto se dice que el hombre podía escuchar la voz de Dios, pero él no veía a Dios, ¿se acuerdan? El hombre escuchaba la voz en el huerto de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús podremos ver su rostro y estará con nosotros por toda la eternidad. Veremos el rostro de Dios en la persona de nuestro Señor. ¿No es eso mejor? Obviamente es mejor. La muerte y el mismo Satanás entraron al mundo, Satanás tienta al hombre, lo lleva a pecar, pero Dios ya decretó sus muertes por la eternidad, y eso lo podemos comprobar en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? La muerte, Dios es la muerte de la muerte en Cristo Jesús. Satanás para siempre también dejará de ser, como está escrito. Nunca jamás. Y esta es una garantía que tendremos en cielo nuevo y tierra nueva. Vemos que el hombre, cuando Dios lo crea allí en el huerto, su confianza en Dios, su fe en Dios era falible, él falla, él peca contra Dios, pero en cielo nuevo y tierra nueva tendremos la garantía, hermanos, en Cristo Jesús, por lo que Él ganó en la cruz, que nunca jamás pecaremos más contra Dios. Y eso es la verdadera libertad, el libre albedrío, ¿verdad? El libre albedrío perfecto, como lo vimos en la confesión de fe. ¿Qué significa? Que solamente podremos escoger a Dios. Ese es el libre albedrío perfecto. Cuando solamente podamos escoger lo bueno, y lo bueno es Dios. De esa manera nosotros nunca seremos echados del cielo como si fue echado Satanás. Entonces Dios encaminó, hermanos, todo el mal de los hombres para su gloria, y eso es lo que está confesando aquí también José. Termina, ¿verdad? Otra vez, termina nuestro texto en muerte, pero eso está encaminado a un bien mayor. Todo eso está encaminado a un bien mayor. Y ese es el texto pivote aquí de
de nuestro texto. Y mire cómo termina consolándolos. Ahora pues, versículo 21, ya él dice que él no es Dios, él no va a tomar venganza contra ellos. Ahora pues, no tengáis miedo, y yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y dicen, así los consoló y les habló al corazón. Lo mismo que hace Cristo en nosotros. Él nos consuela por su palabra. No temáis manada pequeña, porque a vosotros el Padre le ha placido daros el reino. No temáis manada pequeña, somos pequeños, somos los que creen son un grupo pequeño, así está escrito, ¿verdad? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice Isaías 51, dando a entender que son pocos los que creen, y los pocos que hemos creído ha sido por la bondad de Dios, por las gracias otorgadas por Dios. Somos una manada pequeña, desechada por el mundo, pero Él dice, no temas. A vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Y Él habla a nuestro corazón, de la misma manera como José lo hizo con sus hermanos. Y eso me lleva a mi tercer encabezado. La fe de José manifestada hasta el día de su muerte, versículos 22 al 26. La fe de José manifestada hasta el día de su muerte. Miren el versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años, pocos en relación a sus padres, ¿cierto? Pero dentro de los mismos conceptos egipcios se entiende que era la edad perfecta de morir, a los 110 años. Perdón. Dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José, es decir, de los B. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Aquí está la manifestación de la fe de él. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Primera vez en la Biblia que se nombran los tres juntos. Ya muere Jacob, ¿cierto? Ya es obviamente que se van a nombrar. Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Miren la doble repetición de eso en la Escritura. Eso da a entender que la fe de José trasciende mucho más allá de la muerte. Hasta el día de su muerte él va a manifestar su fe en mayor medida. Dice, Dios ciertamente os visitará, de seguro lo hará. Él ha conocido que Dios es el Dios omnipotente, que Dios es todopoderoso, que Él es el pastor de Israel, que lo que promete lo cumple. Y esto es lo que Él está reiterando aquí en el momento de su muerte. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Desde el capítulo 37, donde comenzamos a ver la vida de José, hemos visto la vida de José en varias escenas, ¿cierto? Lo vimos como pastor de ovejas al principio al lado de su padre, amado profundamente por él, aborrecido profundamente por sus hermanos hasta el punto de querer matarlo, vendido como esclavo, llevado a Egipto, tentado, acusado falsamente en la prisión, también lo vimos siendo siervo de siervos, sacado de la cárcel y exaltado al lado de Faraón, perdonando a sus hermanos en esa condición, estando exaltado al lado de Faraón, pudiendo mandarlos a ejecutar, salvando naciones, lo hemos visto también, y aquí lo vemos hasta el día de su muerte. Y en todas estas escenas, hermanos, lo que podemos comprobar de la vida de José es que su fe era genuina. Su fe era genuina. Su fe pasó todas las pruebas. Por eso esa profecía que Jacob da acerca de él es una biografía de la vida de José. Él es rama fructífera que da su fruto en todo tiempo y su hoja no cae. Esa es una profecía biográfica de la vida de José. Él tiene fe genuina. Es una fe incansable, perseverante tanto en las situaciones adversas que tuvo cuando fue siervo de siervos en la cárcel, cuando fue acusado injustamente, pero también al momento de ser exaltado, él no pierde su esencia. ¿Se dan cuenta de eso? Porque a veces los hombres cambian, ¿cierto? Una cosa es cuando están en la tribulación y la angustia, pero otra parte es cuando están exaltados. Ah, pero qué diferente se ve el mundo desde aquí, ¿no?
Pero José no pierde su esencia porque su fe es genuina, es incansable, es perseverante, es ejemplar, tanto en la dificultad como en la abundancia. Él no pierde esa esencia. Pero ahora, hermanos, en el momento de su muerte podemos comprobar también que su fe trasciende más allá de dicha muerte y que él tiene una fe inmortal también. Tiene una fe indestructible, una fe fuerte en Dios, creyendo que Dios cumpliría sus promesas. Su muerte y el mandamiento que deja son el testimonio más fiel de su fe. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque lo podemos comprobar en Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 22. Como les decía, José tuvo muchas evidencias de mostrar una fe verdadera. Pero ¿qué evento toma el escritor santo de Hebreos para resaltar la fe de José? Bueno, lo que acabamos de leer. Ahí en Hebreos 11:22 dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ese es el testimonio que recoge el escritor de Hebreos, como la evidencia, como el punto cumbre de la fe de José, que él da mandamientos. Acuérdense Abraham, por ejemplo, fue enterrado en la cueva de Macpela, lo mismo que Isaac. Allí enterraron también a Lea, enterró a Lea, y enterraron a sus esposas, menos las últimas dos esposas de Jacob, ¿cierto? Él apenas entierra a Lea allí, no enterró tampoco a Raquel, y obviamente a las otras dos no. Y miren el mandamiento que Jacob había dado también, casi similar, ¿cierto? Pero él dijo, cuando yo muera, yo quiero que ustedes me entierren allá. Pero ¿qué hace la diferencia aquí en la fe de José? ¿Y por qué el escritor santo lo resalta? Porque en otras palabras es como José diciendo, miren, yo podría decirles a ustedes, entiérrenme allá también. Pero yo no quiero irme solo. Yo sé que Dios un día los visitará. Él cumplirá su palabra como lo dijo Abraham. Y yo quiero que cuando ustedes salgan, ustedes me lleven con ustedes. Porque yo estoy seguro de que Dios los visitará. Y esa es una fe que trasciende mucho más allá de la muerte. En Josué, capítulo 24, en el versículo 32, podemos comprobar que esta promesa ellos también se la cumplieron. En Josué 24, 32 dice, y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Y ya el último versículo dice, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Este texto, como les decía ahorita, contrasta, ¿verdad?, con Génesis capítulo 1. Pero este no es el final, hermanos. Este no es el final de la historia. Miren cómo termina la historia. Quiero que vayan rápidamente a Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 21. Dice así Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso fue lo que entró con el pecado, ¿cierto? El dolor, la muerte, la angustia, la incertidumbre, pero ya no habrá eso, hermanos, en la tierra nueva, donde morará la justicia. Y en el capítulo 22, una página allí, una página siguiente, dice, en el capítulo 22, versículo 2, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
y no habrá, versículo 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese sí es un final feliz, ¿verdad? Ese no es el final de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿se acuerdan de esa serie? Y vivieron por... No era ese rey, ¿cierto? No era ese rey, pero si hay un rey verdadero. El perfecto rey sí tiene un final feliz para sus escogidos. Eso contrasta enormemente, hermanos, el final con el final del libro también de Génesis. ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Qué podía aprender Israel en el desierto? Acuérdense que ellos son los que reciben inicialmente este escrito. Y ellos podían aprender, número 1, era imitar la fe de José y creer en las promesas de Dios en el desierto, que Dios las cumpliría. Pero otra vez traigo ese texto que está ahí en 1 Corintios capítulo 10, que de la mayoría de ellos, ¿qué pasó con ellos? Quedaron tendidos en el desierto. Ellos no tuvieron esa fe, no manifestaron esa fe de querer estar en la tierra prometida. Y es bueno aclarar que la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, así estaba establecido, no era por sí misma esa tierra, ni es por sí misma que esa tierra es valiosa en la actualidad, obviamente que no. Era porque allí iba a nacer el Mesías prometido, el creador de todas las cosas. Por eso esa tierra se describe como la leche que fluye, que es una tierra que fluye leche y miel. Eso fue lo que fluyó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero alimento, el pan del cielo, ¿se acuerdan? El pan, el verdadero pan, la luz del mundo, la resurrección y la vida. Él iba a nacer en esa tierra y eso es lo que hacía especial esa tierra, hermanos. Pero ellos no la anhelaron y eso significa que ellos no tenían fe. Y la mayoría de ellos, a pesar de que esos huesos de José en medio de ellos, eran un testimonio de la fe de José. Aún esos huesos allí muertos hablaban de la fe. Esos huesos iban con ellos porque ese hombre creyó en esa promesa de Dios. Dios los visitará. Dios los visitará y harán subir de aquí mis huesos con ustedes. Pero ellos no creyeron en la palabra del Señor y la mayoría quedaron tendidos en el desierto. Y para nosotros, ¿qué, hermanos? 3 cositas quiero mencionar rápidamente. Número 1, tenemos que creer que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Si hay alguien que duda aquí del perdón del Señor, que es un verdadero creyente, acerquémonos a la Escritura y pidámosle al Señor que nos abra los ojos aún más para ver la grandeza del perdón de Dios otorgado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como número 2, creer que todo también obra para bien en nuestras vidas, aún en esas circunstancias adversas. A los que amamos a Dios, dice la Escritura, todas las cosas obran para bien, y ese bien es para que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Podemos descansar en eso, en la soberanía de Dios. Tenemos que ser responsables nosotros, obviamente, tenemos que hacer las cosas como si dependiera de nosotros, pero tenemos que tener en claro que todo es Dios quien lo orquesta. Todo es Dios quien lo orquesta para el bien de nosotros. Y como número 3, creer también que de cierto Dios nos visitará. Pensé que iban a decir amén ahí. Y hará subir nuestros huesos y todos nuestros cuerpos ya glorificados de esta tierra para entrar a cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, ciertamente Dios nos visitará. Él lo prometió, Él lo hará. Ya lo hizo, ya lo cumplió en el pasado. El Mesías prometido estaba prometido en todas las profecías mesiánicas. Él había de venir, ya lo cumplió, pero de la misma manera ha prometido que vendrá otra vez y nos hará subir, hermanos. Nos hará subir con Él a cielo nuevo y tierra nueva. Será la fe de Job,
En el capítulo 19, los versículos 25 al 27, podemos leer de él que él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque en este momento las circunstancias sean de dolor, podemos estar seguros que el Señor nos visitará y nos hará subir y veremos su rostro, así como lo leímos en Apocalipsis. No otro, nosotros mismos lo comprobaremos, lo veremos. Y eso es una bendición magistral para nosotros, hermanos. Tener un encuentro con nuestro Creador va a ser el momento más glorioso, hermanos, extraordinario que nos puede pasar en toda nuestra existencia. Ver a nuestro Creador y estar con Él por la eternidad. Aunque ahora nuestro corazón también pueda desfallecer algunas veces por las circunstancias adversas que podamos tener, así como ellos estaban esclavizados allá. Pero Dios levantó a un Redentor, a Moisés, y lo sacó, a un libertador, lo sacó de allí. En 1 Corintios 15:51 también Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo, como dijo un autor llamado John Owen, el puritano John Owen, él dijo: Cristo es la muerte de la muerte con su muerte. Ya sí tiene un libro, maravilloso libro, ojalá lo puedan leer una vez. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Cristo fue la muerte de la muerte con su muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? No lo tiene. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No. Los sepulcros tendrán que soltarnos un día, hermanos, porque Dios también nos hará subir. Ciertamente podemos tener esa fe, así como José la tuvo, hasta el día de su sepultura. Y eso es lo que da testimonio de que es un hombre de fe, de que su fe fue inquebrantable, de que su fe estaba puesta en esa fuente que es Dios mismo. Y amigo, si hay algún amigo que estás aquí, tú también vas a resucitar, dice la Escritura. Pero para vergüenza y confusión perpetua, como lo dice en Daniel 12. Mientras unos, y la fe es lo que hace la diferencia, mientras unos nos levantaremos para la gloria eterna, otros se levantarán para la confusión perpetua, un cuerpo putrefacto. Tendrás sed por la eternidad. Habitarás en lugares áridos, sin descanso eterno, sin descanso eterno. Porque el Señor vendrá y con su voz poderosa nos levantará tanto a unos como a otros. Y lo que hará la diferencia es en quién tienes tú la fe. Eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿La tienes como José? ¿O la tienes como esos que quedaron peregrinando en el desierto durante 40 años y mueren allí? Eso es lo que va a hacer la diferencia, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos llegar a este final feliz. Aunque José terminó en un ataúd en Egipto, podemos decir, tendremos un final feliz. Y él murió en fe. Y hoy su espíritu está glorificado delante de ti porque así lo confiesa tu palabra. Ayúdanos en nuestro peregrinaje a mantener la fe en Cristo y a perseverar a pesar de las dificultades que podamos tener, sabiendo que un día tú nos levantarás, sabiendo que todo el mal que venga a nuestra vida tú lo encaminas a bien para que nos parezcamos a Cristo y teniendo la plena seguridad de que todos nuestros pecados ya han sido perdonados por Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén.